En nuestro módulo Osmosis Jones, todo cuerpo necesita un héroe, hablaremos en este video acerca de las funciones efectoras de los linfocitos T, para cumplir con los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con comprender la respuesta inmune a través de su clasificación, las características de cada tipo de respuesta, sus componentes, fases de activación y mecanismos efectores, para aplicar este conocimiento y entender su importancia en los procesos de salud y enfermedad. Recordemos que los linfocitos T se clasifican en dos, principalmente de acuerdo a las cadenas de su TCR. Los linfocitos que tienen cadenas gamma delta son linfocitos que hacen parte de la innata porque son receptores y cadenas que no se recombinan. Son muy conservados y los vamos a encontrar como linfocitos intraepiteliales haciendo parte del subcomponente mecánico, del componente físico o de las barreras de la innata. Los linfocitos que tienen el TCR con cadenas alfa y beta son aquellos que hacen recombinación somática altamente específicos y que cumplen con las características de la respuesta inmune adaptativa como son especificidad, diversidad, especialización, memoria, contención y homeostasis y no reactividad a lo propio. Estos linfocitos de nuestra respuesta inmune adaptativa se clasifican en dos de acuerdo al marcador de superficie que expresan sobre su membrana. Entonces tenemos a los linfocitos T con marcador CD4, que son los linfocitos T CD4 positivos, y los linfocitos T con marcador CD8, que son los linfocitos T con el marcador CD8 positivo. Los linfocitos TCD8 son células citotóxicas que van a inducir muerte a las células infectadas o alteradas, por lo tanto son exclusivos para microorganismos intracelulares, mientras que los linfocitos TCD4 tienen como función secretar citoquinas. Y hemos dicho que a estos linfocitos se les llama linfocitos T ayudadores y se encargan de dirigir toda la respuesta. Por lo tanto, ellos se especializan en unos perfiles específicos para secretar ciertas citoquinas que permiten activar las células que se requieran de acuerdo al antígeno que está estimulando la respuesta. En ese sentido, encontramos perfiles TH1, TH2, TH17, T reguladores TH9, TH22. En esta presentación nos centraremos a hablar de las funciones efectoras del linfocito TCD4 y del linfocito TCD8. Iniciaremos con el linfocito TCD4. Como mencionamos antes, este linfocito debe especializarse en un perfil específico de citoquinas que le va a permitir dirigir el tipo de respuesta que se va a dar de acuerdo a la naturaleza del antígeno que está estimulando la respuesta. Por lo tanto, cuando las células dendríticas le presentan el antígeno al linfocito T naive en el contexto del HLA, el linfocito T naive lo que hace es diferenciarse hacia un perfil, debido a que la célula dendrítica, además de presentar el antígeno, le secreta ciertas citoquinas. ¿Por qué? Porque la dendrítica ya conoció cuál fue la naturaleza del antígeno. Entonces la dendrítica le secreta una citoquina para que el linfocito T sepa cuál es el perfil al cual debe diferenciarse de acuerdo a la naturaleza de ese antígeno. En ese momento este linfocito con el estímulo de esas citoquinas va a expresar un factor de transcripción específico que le va a decir yo me llamo TH1, yo me llamo T regulador y etc. Entonces decimos que después de la presentación a través de ciertas citoquinas específicas, mi linfocito TCD4 va a adquirir un nombre dependiendo del factor de transcripción que expresa, que en la diapositiva vemos representado allí en el núcleo de las células. Entonces vamos a tener que se va a llamar T regulador o se va a llamar TH17 o TH2 o T folicular o TH1, etc. Vamos a hablar de cada uno de los perfiles, pero nos vamos a centrar en los perfiles más conocidos, en los que se han identificado desde hace mucho tiempo y de los que más se conocen. Entonces vamos a hablar de los perfiles TH1, TH2, TH17 y T regulador. Empecemos con el perfil TH1. La célula se diferencia a un perfil TH1 cuando la célula dendrítica endocita, procesa y presenta microorganismos intracelulares.
En ese momento la célula dendrítica viene y le presenta antígenos al linfocito T naive, le secreta una citoquina, interleuquina 12, y esto hace que el linfocito T naive exprese unos factores de transcripción y diga me llamo Th1. Y la célula Th1 secreta factor de necrosis tumoral, alfa y beta e interferón gamma, cuya función principal es estimular, por ejemplo, los macrófagos para mediar una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, a este perfil se le llama perfil proinflamatorio. Y entonces vemos que cuando la célula se llama Th1 secreta estas citoquinas, únicamente estas que vemos acá, interferón gamma, factores de necrosis tumoral alfa y beta e interleuquina 2. Esas citoquinas, ¿qué van a hacer? Van a activar al macrófago para que cambie la vía de la fagocitosis por una vía mucho mejor como la del estallido respiratorio. Entonces nuestro macrófago de la innata se va a convertir en un supermacrófago dirigido por la adaptativa. Otra es que nos va a aumentar la supervivencia del linfocito TCD8 porque recordemos que aquí estamos ejerciendo una respuesta frente a los intracelulares. Entonces va a permitir que el linfocito TCD8 tenga un mayor tiempo de supervivencia y que sea una mejor célula citotóxica. Y en los linfocitos B, a través del interferón gamma, le va a inducir cambio de isotipo hacia inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G, recordemos que su función principal es la opsonización, favoreciendo la fagocitosis de los macrófagos. El perfil Th2 es un perfil que se va a inducir cuando la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos secreta ciertas citoquinas en el momento de procesar y presentar antígenos como los de los parásitos tipo helmintos o como los alergenos. Entonces, en el momento de procesar un alergeno o un parásito tipo gusanito, la célula secreta citoquinas como interleuquina 4 para que el linfocito TCD4 se llame Th2. Cuando el linfocito TCD4 se llama Th2, secreta más interleuquina 4, interleuquina 13, 9, 10, 5 y esas citoquinas están implicadas en la respuesta inmune que se da en parásitos y alergias porque atraen eosinófilos, ayudan a que los eosinófilos salgan de sangre, estimulan el cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E, que recordemos que es el anticuerpo que favorece la respuesta de alergias y además favorece la degranulación de células como el mastocito. Tiene otras funciones secundarias como aumentar la hipersecreción de moco, efectos sobre el endotelio para favorecer la llegada de células, sobre todo los eosinófilos, y además inhibición del perfil Th1, perdón. Cuando uno habla de perfiles, uno dice que el linfocito TCD4 se polariza. Entonces, cuando el linfocito TCD4 hace perfil Th1, no hace Th2 porque el interferón gamma del perfil Th1 inhibe al Th2. Y cuando el linfocito hace Th2, no puede hacer Th1 porque la interleuquina 10 inhibe el perfil Th1. Entonces, por eso uno dice que hay una polarización. El tercer perfil que vamos a hablar es el Th17. El perfil Th17 se origina cuando la célula dendrítica en la presentación al linfocito T naive le secreta ciertas citoquinas que van a hacer que esta célula se diferencie o se llame Th17. Esto ocurre en respuesta al procesamiento de antígenos extracelulares como bacterias u hongos. Cuando la célula se diferencia al perfil Th17, secreta interleuquinas 17A y F, interleuquina 21 e interleuquina 22. Estas citoquinas van a permitir el aumento de la función de barrera, pero además atraen células fagocíticas. La interleuquina 17 permite la atracción de células como monocitos macrófagos y neutrófilos al sitio y la interleuquina 22 está muy orientada hacia la secreción de defensinas. Recordemos que las defensinas son secretadas por las células epiteliales y este perfil aumenta la producción aumentando la función de barrera. Aquí en esta diapositiva vemos los tres perfiles efectores que hemos mencionado previamente.
El perfil TH1, que a través de la secreción de interferón gamma y los factores de necrosis tumoral alfa y beta permiten la activación del macrófago y el cambio de isotipo hacia inmunoglobulina G, dándole respuesta a microorganismos intracelulares. Vemos que el perfil TH2 secreta interleuquina 4, 5, 13, 9, 10, lo cual está implicado en activar células granulocíticas, inducir el cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E para darle respuesta a parásitos tipo helmintos. Y el TH17 que secreta interleuquina 17A y F, interleuquina 22, las cuales están implicadas en atraer células fagocíticas al sitio, aumentar la secreción de defensinas y la función de barrera para darle respuesta a microorganismos como bacterias y hongos extracelulares. Vemos en esta última columna que los perfiles pueden tener también un rol en enfermedades, por ejemplo, un aumento del perfil TH1 favorece algunas enfermedades autoinmunes e inflamaciones de tipo crónico, el perfil TH2 favorece las enfermedades alérgicas y las TH17 también están relacionadas con procesos autoinmunes, como por ejemplo la artritis, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que tiene que ver con un proceso autoinmune que ocurre en intestino. Encontramos entonces el cuarto perfil, que es el perfil T regulador o también se le conoce como TH3. Este es un perfil que se origina en respuesta frente al estímulo con antígenos propios, a los cuales debemos tolerar y no debemos hacerle respuesta. Entonces, este no es un perfil efector, este es un perfil regulador supremamente importante porque mantiene los procesos de homeostasis, es el perfil que al final de la respuesta permite apagarla, llevar a todas las células que se activaron a un proceso de apoptosis y permite hacer que el tejido vuelva a un estado de equilibrio. Los linfocitos T reguladores se clasifican en dos: los linfocitos T reguladores centrales, que se originan en el timo, cuando a los linfocitos T se les enseña a reconocer los antígenos propios. Entonces, algunas células que reconocen esos antígenos propios pueden diferenciarse a linfocitos T reguladores y ya salen del timo con esta función. Otras células en el tejido pueden entrar en contacto constantemente con antígenos propios, ya células maduras que tengamos en el tejido linfoide de órganos linfoides secundarios, y puede que las dendríticas les presenten antígenos propios o antígenos, por ejemplo, de los alimentos, de la microbiota, y en ese momento esa célula T naive, por el estímulo de la interleuquina 10, va a inducir la diferenciación al perfil T regulador, y las células T reguladoras lo que van a hacer es inhibir la activación de células T frente a ese antígeno en particular e inhibir la función efectora de esas células T, porque a esos antígenos no se les debe dar respuesta. Entonces, nuestra célula T reguladora, ¿qué nos ayuda? A que no haya respuesta frente a antígenos que hay que tolerar, como antígenos propios, como la microbiota, como los alimentos, como antígenos ambientales, pero también entonces nos ayuda a que al final de la respuesta todo el sistema se apague y llegue a un estado de equilibrio. Ahora hablaremos acerca de los linfocitos TCD8 para recordar cómo es su respuesta citotóxica, y recordemos que estas células, una vez se activan en el órgano linfoide secundario, viajan al tejido a reconocer nuevamente las células que estén infectadas o alteradas y en ese momento inducirle mecanismos de muerte celular, ya sea por la secreción de granenzimas y perforinas que están implicadas en activación de las caspasas para inducir apoptosis de esa célula blanco, o ya sea a través de la acción del Fas y Fas ligando. Recordemos que el Fas es un receptor de muerte celular que está expresado en todas las células del cuerpo. Es un trímero, como ustedes lo ven en la gráfica, de 3 subunidades. Entonces, cuando un linfocito TCD8 llega al tejido activado, él puede expresar el Fas ligando. Cuando yo a una célula le muestro el Fas ligando, inmediatamente induzco la formación del trímero de Fas que se une al Fas ligando, y eso va a inducir vías de muerte celular a la célula blanco, induciéndole apoptosis. En resumen,
Durante la presentación antigénica, la célula dendrítica estimula la diferenciación del linfocito TCD4 en un perfil específico que secreta citoquinas que dirigen la respuesta a un antígeno en particular. Recordemos que el perfil TH1 se activa en respuesta a antígenos intracelulares, secreta interferón gamma, factores de necrosis tumoral alfa y beta, también puede secretar interleuquina 2, induciendo cambio de isotipo hacia inmunoglobulina G y activación de macrófagos, supervivencia de linfocitos TCD8. El perfil TH2 se activa en respuesta a antígenos de parásitos y alergenos, secreta interleuquina 4, 13, 5, 9 y 10, induce cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E y favorece la degranulación de basófilos, eosinófilos y mastocitos. El perfil TH17 se activa en respuesta a antígenos extracelulares, secreta interleuquina 17, interleuquina 22 e interleuquina 21, activa células fagocíticas y estimula la secreción de defensinas. Y el perfil T regulador se activa en respuesta a antígenos que deben ser tolerados, generando una activación de la respuesta efectora por la secreción de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Por último, los linfocitos TCD8 son células citotóxicas que responden exclusivamente frente a antígenos intracelulares. Muchas gracias.